¿Estamos en condiciones? Bien. Doctor, ahora sí, les damos las buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Aquí de vuelta, para los que no se acuerdan, yo soy Fernando y el que está a mi lado es Francisco. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco, como decía el título, de los alunizajes, del viaje a la luna y todas estas cuestiones, desde los mitos hasta las cuasi verdades que tenemos, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué justo da la casualidad que se cumple el aniversario? Sí, de sí, la y todo gracioso es literalmente la casualidad. Sí. Yo el otro día estaba... todo esto arrancó con básicamente un meme. Sí. Que vi un meme que me pareció gracioso y dije, che, podemos hablar de la luna. Y después me di cuenta que era el día del amigo, el día del alunizaje, bueno. Listo. Todo planeado, gente. Todo fríamente calculado. Como es todo este programa, ¿no? Claro, Todo sí, fríamente todo calculado. se alinea porque tengo suerte, básicamente. Sí. Esa es la historia de mi vida. O no. O no, casualmente. Pero, Sí. O sea, todo se va a todo se va a la mierda porque, bueno, Sí. porque pasa. Bueno, Eh, dijo mierda. Internet. No, Oh, igual mierda, no hay drama. Si me saco la remera, sí. Ah. Es como bueno, no podemos hablar de mierda. No podemos mostrar, o sea, podemos hablar de mierda, podemos mostrar pezones, podemos mostrar jueguitos que hablan sobre genocidio y matar gente, pero mostrás un pezón y se pudre todo. Pobre Twitch, no puedo aguantarlo. Un pezón es demasiado. Sí. Esperemos que esta vez no nos corten el audio. Nos viven cortando el audio también. Nos adjudican un tema de hardcore que nada que ver con nada. Pero bueno. Y bueno, sí. Somos gente hardcore. Porque... No, gente. Bueno. Así que Twitch, por favor. Please. Tengo una batería y atrás puedo ponerme a tocar ese tema, pero no sería el caso. No vendríamos. No estaría siendo el caso. Bueno. Bien. Ahora sí. Copyright aparte. Bueno, resultó ser que estamos un 20 de junio. Un 20 de junio, mucha gente dice, mirá, es el día del amigo. Tengo que acomodar esto un cachitito. Ahí está. Ahí estamos como mejor en cuadro. Es el día del amigo. Mucha gente no sabe ni por qué es el día del amigo. La realidad es que las razones son medio extrañas igualmente. Porque ¿qué tiene que ver la llegada a la luna con la amistad? Con la amistad. Sí, ahí. Sí. La hermandad entre los hombres, podríamos decir, para llegar. Un proyecto que llevó, ¿cuántos? Miles de personas, 15.000 personas involucradas en ese proyecto. En ese proyecto, claro. Pero hermandad entre personas que vendrían a ser personas estadounidenses, básicamente. Claro, pero bueno, y se festeja. Y la propuesta fue de un argentino, supuestamente. Sí. Sí, igual ahí no se pudo. Yo no encontré nada acerca de eso. Bueno, supuestamente, viste que nos inventamos todo, ¿no? Claro, dulce de leche. Sí. Gardel el dulce de leche, el mate todo. Y todo. Bueno, entonces se elige este día como un día en donde... Hola. Sí. En donde grandes como... mirá, sí. Tenemos un ala, por eso dije hola. Mirá. Donde... Se elige, digamos, por como se juntaron muchas personas a hacer un proyecto muy grande, un proyecto ambiciosísimo, que hoy en día, visto desde la tecnología de ahora, visto desde todo de ahora, es una locura que hayan llegado, es una locura que no estén muertos en este momento, o que hayan llegado a volver. Sí. Porque la verdad es que fueron con nada, fueron con muy poco. Creo que este mouse tiene más computadora de lo que tenía el Apolo 11 en ese momento. Bueno, mucho de todo el cálculo se hizo manualmente. Claro. O sea, son hojas y hojas de cálculo hecho a mano, o sea que ahí había una cuestión muy artesanal. Y esta cuestión de superar los límites, ¿no? Y de pensar en grande. Sí. También en un contexto donde el desarrollo tecnológico era la manera de ganar la Guerra Fría. O sea, claro, estaban en lo que se dice la carrera aeroespacial. Claro, porque ya las dos grandes potencias mundiales, que eran en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían la capacidad para destruir ¿cuánto? 9, 10 veces, 15 veces la Tierra. Claro, entonces... ya no tenía sentido una guerra en términos de cómo había sido la Segunda Guerra Mundial o cualquier otra.
Y entonces comenzó esta carrera tecnológica para ver quién llegaba a la Luna, digamos. Al principio los primeros en tomar la posta en realidad son los soviéticos, que lanzan el Sputnik, ponen al primer hombre en el espacio, ponen la primera mujer en el espacio, pero son efectivamente los estadounidenses quienes logran revertir esto y poner al primer hombre en la Luna. Sí, los primeros hombres en la Luna. Sí, exactamente. El proyecto Apolo, ¿no? El alunizaje. Sí, bueno, y el hecho de que es Apolo 11 algo te dice. Hubo un montón de... No, ni siquiera se puede hablar de intentos fallidos. La realidad es que la cuestión aeroespacial y en general de cohetería es un trabajo que por ahora es muy errático. Sí. Es muy difícil pegarle, digamos, tenerlo bien. A ver, ¿qué es esto? Si no hubiesen llegado, creo que hubiera sido una gran... Claro, de una, sí, completamente. Fue una inversión enorme. Fue literalmente una inversión gigante. Uh-huh. Sí, lo que tiene es eso. Fue un tiro al aire, vamos a intentarlo. Pero igual también en el contexto se estaba haciendo eso. Se estaba gastando guita para ganarle al otro, para llegar antes que el otro. Claro, o sea, en definitiva, de hecho, si uno mira el 3%... El 5%. El 5% dice ahí. Pero uno entiende que, bueno, cuando lo mirás, si la guerra resulta... A ver, la guerra para ellos era eso, era ganar... Claro, era ganar eso. En ese momento, ganar la guerra era ganar eso porque cualquier otra cosa que se hiciera en términos de bélicos posta iba a generar que todos se tiren bombas nucleares y la Tierra se iba al carajo. O sea, o la humanidad se iba al carajo. Tenía que ver con eso, digamos. Pasaron, digamos, el terreno de batalla a lo tecnológico espacial, digamos. A quien ganaba la carrera. Y bueno, y de hecho por eso uno hoy identifica como la superioridad tecnológica o el paradigma que se genera en los 90 de superioridad tecnológica era Estados Unidos. Estados Unidos, claro, fue como el ejemplo. Y entonces... Pero estaba ahí la clave, estaba en la posibilidad de quién llegaba. Y, a ver, una de las cosas que vamos a abordar en esta pequeña presentación es el tema de la supuesta no llegada y el video de cumbre. Sí, porque bueno, claramente digamos, el mensaje del título era medio clickbait para un poco eso. Y la idea es tocar un poco el tema. Y después, bueno, le adelantamos que también vamos a hablar de lo que se está pensando en hacer ahora. Tal vez nombrar por qué no se ha vuelto a la Luna y por qué se está planeando volver. Sí. Bien. Con Finisterre. Las vueltas fueron más. No, las vueltas fueron más qué sé yo. Más rebuscadas. Más rebuscadas, sí, fue más como. Lo que quisimos hacer es como darle una vuelta de ciencia ficción al asunto, y fue un poco de Verne, y yo quería meterle del... No me sale el título del autor, pero es el autor de Autopista, de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que es Guía al Viajero Intergaláctico. El segundo libro de esa película es de Finisterre. Es de Finisterre. No, surgió así, como todo lo que hacemos. En realidad, esto que estamos haciendo acá son las charlas tradicionales, nerdeadas que hacemos y que friqueadas, como le gusta decir del otro lado de la laguna. Y a partir de eso llegamos a este nombre. Llegamos a este nombre, sí, no, y aparte es una referencia a algo que es argentino, que es el faro del fin del mundo. Es el faro del fin del mundo, casualmente, que está en Tierra del Fuego. Claro, exactamente, en la isla de los estados. Gracias por recordarlo. Bien, y entonces volvemos a lo que estábamos contando. Una de las cosas que íbamos a desmontar era esta idea de que había sido una peli. Claro. Y una de las maneras de desmontar esto es decir, bueno, justamente hubo una cantidad tan grande de plata que se gastó. Para empezar. No, más de plata, porque decir, bueno, gastaron plata. Pero una inversión de tanta cantidad de gente que dice que se escucha con mucho eco. ¿Con eco? Sí, pero iba a bajar un poquito
Vamos a bajarle un poco los mix, porque capaz que están acoplándose. Yo me empiezo a emocionar y empiezo a hablar cada vez más fuerte. Sí, o me alejo un poquitito. Ahí está. ¿Ahí está mejor? Sí. Bien. Bueno, te decía, y una de las maneras de demostrarlo es la siguiente. Uno puede decir por la cantidad de plata, ¿sí? Y por otro lado es a partir de la cantidad de gente involucrada. Claro. Vos decís, una conspiración. Perfecto. Tiene una cantidad de gente involucrada. Nosotros estamos conspirando, somos 2 personas. Claro. La posibilidad de que se filtre es muy baja. Es muy baja porque solo 2 personas tienen la posibilidad de... Cuando más gente involucrada está, más posibilidades de que se filtre la información. Y más testigos tenés de eso. Entonces, por ejemplo, ya tenés 5 personas, capaz que una filtra. Bueno. Sí. Cuando llegás a... Yo sigo así, no se aburre nuestro televidente. No, cuando ya empezás a tener más gente, esa posibilidad se vuelve cada vez más grande. O sea, ante la misma posibilidad de filtración, o sea, ponerle que... Dale un valor bajito, 0,1%. A medida que vas teniendo más gente, la posibilidad se va multiplicando por la cantidad de personas involucradas. La posibilidad de que se filtre es mucho mayor. Es mucho más grande. Empieza a ser mucho más realista que la información se filtra. Y cuando tenés miles de personas que trabajan en un proyecto... 15.000 personas involucradas, sus familias. A alguien le tenés que contar que hiciste un video. Claro, sí, no, o sea, 15.000 personas para hacer un video. Sí. Sí, no sé, creo que ni Game of Thrones se gasta tanta plata en trabajo de gente para hacer eso. Entonces, la posibilidad tendrías que tener múltiples relatos contando acerca de cómo se filmó, cómo todo. Claro, y que coincidan, porque lo que tienen es que incluso no coinciden. Pero de hecho la gente involucrada, ninguna dice que es un... No. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de que se cae la conspiración. Digo, es una manera, amén de que... Pero yo decía, las conspiraciones incluso no coinciden, porque si coincidieran, vos podés decir, bueno... es convergente el relato, digamos. Claro, hay inconsistencias, muchas inconsistencias, y la mayor parte de las cosas se basan en videitos de YouTube y cosas así. Claro, lamentablemente a partir de lo de que mucha gente busca tener algún tipo de influencia en YouTube, salen muchos videos donde se hablan de conspiraciones. ¿Por qué? Porque las conspiraciones garpan. Déjame que se... está. Bien. Entonces, y la gente quiere que le garpen. Entonces, ha llegado el tema de YouTube en sus algoritmos tratar de sacar la palabra conspiración del algoritmo para evitar que prospere. Pero lamentablemente es como una idea que se ha vuelto muy común y que dicen, todo esto... son todo mentiras, todo planeado por la NASA y qué sé yo. Bueno, y ahora volvamos un poco... Volviendo a la realidad, digamos. O algo... Al proyecto Apolo. Vos querías comentar algunas cuestiones, ¿no? Porque fueron muchos proyectos hasta los 17, ¿no? Sí. Y después de alunizaje hubo 5, creo que nada más. Porque hay uno que falla, que es el del 13, que es el de la peli. Apolo 13 es el que falla. En el que, la gente que sobrevivió, es así que sobrevivió de mucha suerte. Sí. Tal vez Apolo 11 tuvo mucha suerte, pero Apolo 13 tuvieron muy mala suerte y mucha suerte después. Claro, pero es Apolo 13 el que le empieza a decir, bueno, vale la pena seguir yendo. Sí. Claro, o sea, una vez que... Sí, realmente desde Apolo 13, que fue el gran fallido, se da para atrás. Sí. Empieza a haber una... Sí, se salvaron de mucho milagro. Sí, mucho milagro y mucho cerebro, digamos. Sí, porque lo que decíamos hoy, tenían electricidad como para... Ni podían calentar una taza. O sea, tenían tan poca electricidad que tenían que volver de alguna manera y lo lograron de mucha suerte. Fue un gran laburo y, bueno, de hecho la peli relata un poco esa cuestión. Sí, lo relata bastante bien. La verdad esa película es bastante buena. Y ahí te marca también en esa peli un poco lo que decíamos, la precariedad con la que se trabajaba en ese momento, digo. Sí, hoy en día un proyecto de estos tendría 1.000 millones de cuestiones de seguridad encima. Extra, que no, en ese momento no... Porque además es eso, es mucho del trabajo era... prueba y error.
Sí. Estaban probando cosas nuevas porque necesitaban generar cosas nuevas para poder hacer. Bueno, de hecho, mucho de ese desarrollo después dio avances tecnológicos. Uno habla siempre el papel aluminio. Claro, el papel aluminio. Sí, como uno de los grandes proyectos que salieron de ahí. Después hubieron otros proyectos que fueron un gasto de dinero medio innecesario. Claro, y con eso empezó a pasar... de que se dejó de invertir tanto en los proyectos Apolo y finalmente después del Apolo 17 el proyecto Apolo cerró. Sí. Y finalizó, digamos. Bueno, pero ahí se pudo conocer mucho de la composición mineral de la Luna, claro. Se pudo entender, bueno, muchas cuestiones gravitatorias, mucha de la fenomenología que uno sabe hoy tiene que ver con esos estudios que se hicieron ahí. Porque en la Luna. Y un poco eso, digamos, es la riqueza del ir a la Luna, digamos. Tiene condiciones distintas. Uno tiene un lugar donde está en una órbita estática, digamos. Estás prácticamente estás como en un pedazo de roca que se mueve establemente. No tenés que andar teniendo problemas como pasa con la Estación Espacial Internacional. Pero vos fíjate, uno de los que grandes... te caigan meteoritos y cosas así. Uno de los grandes estudios, por ejemplo, es muy interesante, una que hacen microbiológicamente. Yo te digo, desde el campo que manejo mejor. Claro, bueno, a todo esto yo estudié física. Sí. Y Fernando estudió biotecnología. Sí. Sí, seguramente sí. En una segunda carrera. Sí. Y de hecho un poco está pasando eso. Ahora vamos a ir ahí. Te estaba contando que desde lo microbiológico, una de las cosas más zarpadas que se pudo hacer fue se rascó sobre una estructura que había quedado. Microorganismos que habían estado expuestos durante... todo el trayecto, todo el viaje. Todo el viaje, habían quedado expuestos, no. De un alunizaje anterior se sacó. Y había todavía... Y se llevó de vuelta a la Tierra y se pudo reconstituir microorganismos que habían estado expuestos durante años al vacío de la Luna, y al vacío de la Luna y al sol directo, que es como ver zarpado. Sí, que claro. los cambios de temperaturas van de menos 100 y algo hasta 100 y algo, digamos. Y se pudo reconstituir microbiológicamente, digo. ¿Qué estudio podés hacer en esas condiciones? De poner durante tanto tiempo a condiciones tan hostiles y después traerlo y reconstituirlo. Y reconstituirlo totalmente. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, esos laburos microbiológicos, la verdad que, bueno, entre otras cosas, yo digo estas cuestiones porque las manejo mejor. Claro. Pero... Bueno, pero cuestiones físicas ni hablar. O sea, el estudio, fue lo que más estudió. El estudio de materiales nuevos, o sea, más ingenieril que tal vez físico. Sí. Pero incluso... se empezaron a entender un montón de estructuras de polímeros para poder hacer ropa, para poder hacer capas para proteger tanto la parte interna como externa de los módulos que utilizaban para viajar. Ni hablar cohetes, digamos. La cohetería... Sí, la cohetería de un salto exponencial, pero impresionante. Y además, por ejemplo, una de las cosas cuando se hace la Guerra Fría y empieza toda esta carrera aeroespacial, el modelo que tenía la Unión Soviética era un modelo con cinco cohetes versus los 3 que tenía el Apolo. Claro. Y el modelo de 5 cohetes, que al principio le había resultado muy bien, tenía un problema de sincronía mucho más complicado. ¿Por qué? Porque vos tenés que sincronizar 5 cohetes sí. Y se les recomplicaba. Y de hecho ese fue el gran problema de los soviéticos. Sincronizar 5 cohetes versus 3. Para poder mandar, claro. Y los 3 en principio parecían más caros, digamos. Sí. Porque tenés que poner más potencia en un solo cohete. Pero al mismo tiempo estás mandando o sea, tenés que sincronizar un solo cohete y no... digo, 3 cohetes y no 5. Y no 5. Y eso fue la ventaja. El modelo sencillo, digamos. El principio ingenieril más importante, que es el principio KISS. Keep it simple, stupid. Sí. Que fue la ventaja. Vos fíjate que después es el modelo soviético el que se manda hoy.
Ah, es verdad, es verdad. Ya lo hablamos en un video anterior cuando hablábamos acerca de Elon Musk y SpaceX. Que compra el modelo. Es verdad, compró patentes soviéticas para poder hacer su... Claro, y él lo hace modular, que estuvimos hablando acerca de hacer modular. Y bueno, y entre otras cosas, el gran beneficio que tiene, porque es mucho más eficiente en términos de geometría, digamos, la forma de distribuir los cohetes. Sí. Pero lo que no tenía era una forma... es fácil, digamos, para sincronizarlos. Hoy en día hoy en día puedes tener una computadora que se dedique a sincronizarlo y lo sincroniza perfectamente, sí, y no tenés problema. Pero antes era todo manual. Pero antes era todo manual, claro. Tenías que manualmente hacer o sea, con un botón tenías que poder mandar a todo, sí, mandar todos los cohetes al mismo tiempo. Sí, sí. El mundo analógico. Sí. Que hoy ya, digamos, en esa época, para pensarlo, teníamos el teléfono era con ruedita, ¿viste? Claro, sí, ni hablar. Todo era en el mundo analógico, que era complicado. Pero volviendo un poco, sí, los beneficios que se tenían en ese momento, además de la propia carrera, sí, tienen... Sí. Ya que es una empresa privada, es cierto que tienen que autofinanciarse, sí, pero también es cierto que yo creo que o sea, igual que el objetivo oculto, que ya es una opinión propia, uh-huh, de SpaceX es darles un poco darle un poco de diálogo al asunto, que se vuelva a hablar de la carrera espacial, que se vuelva a hablar de lanzar cohetes. De hecho, se empezaron a mover un montón de proyectos espaciales gracias a que SpaceX empezó a mover el avispero. Sí. Si bien SpaceX sí es una empresa privada, yo creo que el objetivo final no era digamos, tener ellos la supremacía del asunto, sino es literalmente hacer cohetes. Y un poco más, un poco esto de influenciar a los otros, ha sido un poco el objetivo. Sí, de hecho es un proyecto que si uno lo mira separado... Bueno, de hecho la NASA y sí, ¿cómo es que se llama? ¿Es esa? Esa y la China, sí, porque es CNSA, sí, la China y la rusa están usando, van a empezar a usar cohetes de SpaceX, sí, para poder mandar proyectos. Sí, de hecho, cuando uno mira SpaceX, lo que yo decía, si uno mira los primeros años fue perder plata. No fue económicamente rentable. No, algo que muchas empresas privadas se lo han amedrentado muchísimo, sí, a Elon Musk y a SpaceX en general. Sí. Pero es algo que si uno se pone a pensar tiene mucho que ver con cómo se generan el conocimiento en el mundo. Sí. Tiene mucho que ver con cómo es la industria. Sí. La industria no, el desarrollo científico, tecnológico. Tiene mucho, está muy ligado al mercado, sí, y lamentablemente hoy en día la única forma que tenés de poder generar esas cosas es con buenos financiamientos de otras empresas, sí, que tengan ganas de financiarte. Sí. Y ahí es muy problemático y nos podemos escalar muchísimo más. Pero bueno, no lo vamos a hacer, pero el problema sí es cierto. Es un gran problema ese, y SpaceX es una empresa muy rara, es rarísima. Sí, en este mundo de hoy es rarísima que exista así, y aplaudimos que exista y que esté teniendo el triunfo que está teniendo, porque la realidad es que les está yendo muy bien. Pero bueno, es en verdad lo que... Claro, si el Estado, que no tiene un fin en sí mismo lucrativo, se pusiera las pilas con este tipo de cosas, o los estados... Claro, si los estados se juntaran y dijeran, bueno, tenemos que empezar a meterle pilas a esto porque es importante, uh-huh, que bueno, ahora ya vamos a llegar. Que bueno, sí, literalmente ya vamos a llegar. Sí. Porque bueno... Bueno, y ahora sí, saquemos la... Elon Musk es el próximo Steve Jobs. Sí. Yo digo que es mejor que Steve Jobs. Sí. Bastante mejor. Podríamos hablar acerca de Steve Jobs y no buenas cosas. De hecho, está la peli que ya habla bastante mal de él, pero... Sí. Bueno, como Mark Zuckerberg. En términos... Sí. Qué sé yo, hay un montón de cosas que se podrían decir, pero volviendo a los alunizajes, bueno, ¿por qué se dejó de hacer? Sí. En parte es esto de que empezaron a tener problemas porque era... literalmente mucha pérdida de plata, se había perdido este primer impulso, este primer hype, esta primera sí, como que adrenalina de seguir metiéndole plata a esto, con Apolo 13, y además
empezó a pasar que el beneficio que se está obteniendo después de que cae, principalmente desde que cae, no sé, el muro de Berlín y que cae la Unión Soviética, no había necesidad. No hubo más necesidad porque de hacerlo. De alguna manera habían cooptado la discusión ideológica. Era, digamos, se termina, o sea, el comunismo había fracasado, era un sueño perdido. Claro. Se establece el fin de las ideologías, se grita a los cuatro vientos. Y entonces la carrera tecnológica espacial se pierde sentido. Pierde sentido, claro. Dijeron, bueno, ya no tiene más sentido esto, vamos a dedicarnos a otras cosas. Vamos a dedicarnos a otras cosas, claro. Y bueno, después hay unos motivos que son más fácticos y que tienen que ver con la investigación también, que es que no estaba habiendo grandes razones por las cuales se tuviera que esforzar tanto en volver a la Luna. Hasta el momento, digamos, porque justamente hoy en día, hace unos años, desde 2012, tanto la NASA como la ESA está, incluso ahora hace unos años se incluyó ¿cómo se llama? La agencia china, la agencia rusa y la agencia hindú al asunto de establecer una base permanente en la Luna como idea de continuación de lo que es la Estación Espacial Internacional, que hoy en día la Estación Espacial Internacional, entre otras cosas, se utiliza para investigar acerca de los microorganismos y de un montón de cosas. Se ha hecho crecer lechuga. Vean, hay videos acerca del crecimiento de lechuga. El crecimiento de lechuga en gravedad cero, sí. Es genial. Bueno, y este tipo de cuestiones pueden llegar a servir mucho para futuras investigaciones. Futuras investigaciones. Y además para el desarrollo que ahora vamos a hablar, que es la posibilidad de una base en la Luna. Sí, y eso es lo que queríamos, lo que veníamos guardándonos. Sí. La idea es, a partir de este desarrollo, naturalmente decían, bueno, la verdad que tener la Estación Espacial Internacional es mucho dinero de mantenimiento. Sí. Está permanentemente atacada por piedritas que están en el espacio. Esas piedritas viajan a mucha velocidad, hacen daños grandes. Y van destrozando las paredes de la estación y de los módulos. Y lo que en ese sentido, como continuación de la Estación Espacial Internacional, sería mucho más beneficioso porque lo puedes poner bajo tierra, para empezar. No tenés que estar teniendo problemas con que se choque con otras cosas, porque literalmente no se va a chocar con nada porque está en la Luna. Tenés una protección natural del propio cuerpo celeste. Y entre otras cosas, bueno, se empezó a ver la posibilidad de extracción de algunos minerales. La Luna se sabe que es muy rica en titanio, por ejemplo, y en un material muy raro y muy extraño, en realidad, es la mejor palabra para usar, que es el helio 3. El helio 3, que es un isótopo de helio, que básicamente un isótopo, como decirte algo, es vos agarrás un elemento de la tabla periódica y lo bombardeás con neutrones. Sí. Eso es un isótopo, digamos, de acuerdo a la cantidad de neutrones que vos le estás poniendo. Hay algunos que son naturales y son inestables naturalmente. O sea, vos tenés de todos los materiales diferentes cantidades de neutrones posibles. Claro, sí. Algunos son estables y otros son los radioactivos. Y algunos son radioactivos todos. No existe uno que sea no radioactivo. Claro, sí, depende del material que estemos hablando. Sí. Se dan distintas cuestiones. O le dan diferentes cualidades. Claro. Particularmente en el helio, el hecho de que tenga 3 neutrones, por eso el helio 3 neutrones, lo hace un elemento extremadamente raro. Sí, tiene propiedades muy, muy extrañas. Muy locas. Por ejemplo, no se queda en su recipiente cuando está en forma líquida y se va. Bueno, cosas así. Pero además se lo puede usar para la fusión nuclear. Claro, se lo ve como muy factible para futuros reactores de fusión. O no tan futuros, porque no falta tanto. Claro, pasa que vos fíjate, el salto de helio 3 a litio es un salto que energéticamente no es tan bueno como el salto de hidrógeno a helio o saltos así, pero es mucho más controlable. Claro. Entonces, tener una fuente grande de helio 3... A ver, el helio en la Tierra es rarísimo.
Sí. Es extremadamente raro. Pero tenerlo ahí en grandes cantidades te permitiría hacer reactores que en la Tierra no soñás, porque no tenés cantidad de helio 3 como para decir, bueno, voy a hacer, no hay combustible. Bueno, y esa sería, digamos, el minar materiales, por decirlo de una manera, o explotar materiales que existen en la Luna es una de las ventajas que se ve. La realidad es que hoy en día, respecto de lo que es la seguridad, y más que nada con el tema de SpaceX también, que tiene que ver la eficiencia y el costo de enviar cosas al espacio, ha bajado muchísimo, de manera muy, muy, muy grande. Sí. Y hoy en día no es tan costoso como lo fue en su momento enviar gente al espacio. Pero bueno, siempre hay peros, o sea, no deja de ser muy caro y sigue teniendo que hacer un montón de desarrollos. Sí, pero bueno, el hecho Pero te da una ventaja que te da esas ventajas, y había dos beneficios más que se ven, que es la posibilidad de tener un lanzador de cohetes para misiones, no me salía la palabra misiones, claro, sí. Para posibles misiones más allá de la Luna, desde la Luna. O sea, tener un lanzador de cohetes desde la Luna, teniendo en cuenta que uno en la Luna ya no tiene los problemas que tiene en la Tierra, gravitatorios que tiene en la Tierra, y el tema de cálculos y un montón de cosas sería mucho más simple. Vos podés lanzar algo mucho más grande con mucho menos esfuerzo. Con mucho menos esfuerzo, claro. Exactamente, casi que lo de hecho lo podés fabricar directamente en la Luna, claro. y ahí está la... Y hoy uno ya tiene herramientas tecnológicas como para tener brazos automatizados y un montón de cosas que antes no. Y ni hablar el tema de toda la tecnología de impresión 3D hace que todo esto sea mucho más sencillo. Hoy en día uno puede tener una impresora 3D y fabricar cosas materiales que le puedan servir. La impresora 3D o el CNC, sí. el corte, o sea... el corte 3D, digamos. Claro, el corte, o sea, o puedes llegar a esta pieza, puedes llegar o imprimiéndola, o teniendo un cacho de madera y cortándolo numéricamente, punto a punto. Claro. De las dos maneras vos llegás a esta pieza. Y son dos herramientas, la CNC, el corte numérico computado, y la impresión 3D, que te permiten fabricar un montón de piezas que antes era una locura pensar, sí. Poder mejorar la tecnología, sí, bueno. Sí. Entre otras cosas es eso. La condición de baja gravedad de la Luna hace posible fabricar, por ejemplo, materiales que acá no se pueden fabricar. Hay muchos materiales que son porosos y se les llama espumosos. Sí. No, pero que en estas condiciones es mucho más difícil de obtenerlo. Sí, de hecho, bueno, todos los materiales que son, las reacciones se llaman organometálicas, claro, son todas en condición de ausencia de humedad. En esta ciudad casi imposible. Sí, bueno, estamos en la ciudad de La Plata, sí, que en general tenemos humedades superiores al 70 tranquilamente. Sí, como todos los días. Todos los días 100% de humedad y es como, bueno, nada, la pasamos re bien, transpiramos como locos. Sí. Y bueno, y cosas como transpirás y sentís que estás transpirado y la transpiración la mirás así y ella no se quiere ir. Claro, bueno, sí, y bueno, no puedes hacer nada. Sí, Argentina. Exactamente, Argentina. Sí, La Plata, Argentina. Bueno. Graciosamente, Argentina se llama Argentina por Argentum, que quiere decir que es el elemento de la plata. Sí. Y La Plata es una ciudad dentro de Argentina, así que es como Inception. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, sí, que es la provincia principal de Argentina, claro. Sí, la más grande. La más grande, sí. Bueno, y me perdí. Bueno, estamos con las fabricaciones. Las fabricaciones, perdón. Sí, no, hay todo una idea, y además porque se está dando de vuelta una tensión interesante en la Tierra, ¿no? Entre Estados Unidos y China. Y entonces de vuelta aparece la necesidad otra vez de competir desde algún lugar, de mostrar quién es la potencia mundial para este mundo que se vuelve a polarizar, digamos. Sí. El gigante asiático, el gigante que se ha despertado, como dicen algunos, y Estados Unidos, que era el que mantenía la hegemonía mundial.
Y entonces la carrera tecnológica vuelve a ser una alternativa, digamos, la alternativa más copada dentro de las posibilidades. Claro, sí, otras posibilidades son un poquito más sangrientas, digamos. Estamos también frente a una guerra comercial que está dejando, bueno, países como la Argentina son el territorio de batalla. Sí, es cierto. Latinoamérica en este momento es lamentable. Es lamentable, sí. Pero bueno, la batalla por la carrera espacial vuelve a ser una posibilidad. Entonces, el hecho de decir, bueno, este desarrollo chino-europeo empieza a ser, bueno, como una mojada de oreja frente a... De hecho, bueno, la NASA y otras agencias espaciales han querido unirse, digamos, al proyecto. Sí. Esos son mitos. El peronismo... No. Es una... Es una discusión para y tenemos que llamar a un historiador para explicar bien. Es como mucho más complejo. Es muy complejo. Sí. La historia argentina es bastante compleja. De hecho, cosas... Bueno, tenemos un partido radical que es conservador. Y es como... ¿Qué tiene que ver algo que se llama radical con algo conservador? No sé, hay cosas que son y no son, con el tiempo ha variado muchísimo. Pero también tiene que ver con cuál es el rol de Argentina en el concierto mundial, digamos. Claro, es un país periférico, sí. y las potencias mundiales han querido que siga siendo. Entonces la influencia no es ajena, digamos. Claro, es muy complejo. En realidad tiene mucho que ver con influencia externa, porque básicamente somos un país tercermundista, y como país tercermundista las influencias externas son fuertes, claro. Argentina tuvo, como toda Latinoamérica, su dictadura financiada por Estados Unidos. Sí. Tuvo su lawfare también, todo lo que desde afuera se cranea acá llega perfectamente, digamos, claro, sin filtro. Sí. O sea, no. Entonces, en la medida de que no haya anticuerpos frente a ese tipo de cosas, va a seguir cagándose, sea con peronismo o sin peronismo. O sea, la realidad es que estamos medio a merced de lo que pase con las grandes potencias. Claro, porque nadie se mete con Noruega. Claro, por ejemplo, nadie se mete con Noruega. Porque tienen otro tipo de estructura que es más difícil o más invulnerable o no quieren tocar, digamos. También tiene más historia. Sí. Hay que hablar un poco de eso. Sí. La historia forma un poco la coraza de los pueblos. Sí. Uno ve cualquier país asiático y te das cuenta que la gente, digamos, como latinoamericano, uno se da cuenta que la diferencia de la pertenencia que tienen países de ese estilo, que son mucho más milenarios, literalmente. Han podido conservar su cultura. Conocen su historia. Sí. Acá es muy difícil. Esto es un cementerio indio, básicamente. Básicamente estamos en un cementerio indio, sí. Donde realmente no se conoce tanto de la propia historia, más que relatitos que te cuentan cuando ibas al preescolar, digamos, para decirle. Sí, de hecho, el chiste es: vos sos 3/4 indio y tenés un cuarto europeo, ya sos europeo. Claro, sí. Porque, listo, de tu herencia, o sea, lo único que importa es tu abuelo de Italia. Claro, y no hables de tus parientes que son nativos. Sí, de hecho se pierde esa historia, entonces culturalmente quedamos como europeos casi. Europeos, sí, a pesar de que no tengan una influencia tan grande. Y que vivimos toda la vida acá y digamos, estamos rodeados de países que tienen su... Bueno, pero digo, particularmente en la Argentina surge el mito de que está poblada de europeos. Digo, uno se mira y, claro, tiene como 2 grados más de blanco que el resto y ya se supone que... Sí, mi problema es que soy una mezcla muy loca de cosas, porque... Y todos somos una mezcla de cosas. Igual que sé yo, tengo de Italia nativa, de algún lugar árabe, y bueno, vos también, eso es necesariamente así. Inevitablemente así, pero podemos hablar. Pero bueno, será para un análisis. Por ahí podemos llamar a tu amigo Mariano que no venga y hablamos un toque acerca de ese tema. Sí, es interesante. Sí, es interesante. Y bueno,
también un poco hemos despolitizado Sí, la idea es no hablar tanto de política, al menos explícitamente, ¿cómo decirlo? De política, de partidaria, más que nada. Pero bueno, será para un análisis por ahí más interesante con algunos historiadores o algo, gente que maneje más. Nosotros somos de las ciencias duras. Y claro, y tal vez es un poco más complicado hablar desde del ámbito de las ciencias duras acerca de la política. Pero sí, y bueno, no, igual somos bastante cara rotas, pero igual no deberíamos serlo tanto. Igualmente, nada, se ve un poco eso. Bueno, no, y surge este acuerdo en el que se empieza a desarrollar para posibles en este siglo, sí, lo iba a decir, bueno, sí, es en este siglo, pero en estas décadas. En esta década que viene, la nueva década del 20, para poder hacer la base lunar, literalmente construir la base lunar en la década del 20. Sí. Y va a estar muy interesante. Yo creo que esta década va a ser muy crucial para la tecnología en el mundo. Sí. No, de hecho, estamos como después de un crecimiento exponencial de muchas cuestiones tecnológicas, empieza a haber, más que nada en el campo de la electrónica, un estancamiento que no se pensaba. Entonces se está empezando a ver dónde salta la próxima gran explosión tecnológica, en ese sentido. Y entonces ponerle fichas a esto en esta tensión que estamos viviendo es interesante. Una salida, para mí, la salida más prolija que podemos tener frente a a la tensión internacional, completamente. Es hasta sano para la Tierra esto. De hecho, bueno, el Día del Amigo tal vez no fue la intención que se tuvo en su momento, pero realmente en el contexto de carrera tecnológica ha hecho pacífico un momento que podría haber sido muy muy bélico y muy muy desastroso para el mundo. Entonces de alguna forma sí denota la hermandad del mundo, porque también hay algo que se dice. Rusia, la Unión Soviética, iba a decir, cuando Estados Unidos llega a la Luna, lo primero que hacen es mandar un mensaje de felicitaciones. Es lo primero que hacen y uno ahí ve la cooperación internacional y empieza a ver lo que existe ahora, porque si bien China está en guerra con Estados Unidos de alguna manera, la cooperación entre las agencias espaciales existe. Sí, y digo, uno lo puede pensar hoy. ¿Tienen Twitter? No tenemos Twitter, podemos hacernos un Twitter. Vamos a seguir conquistando las redes sociales. Pero ahora tenemos Telegram. Tenemos un Telegram, sí. Que en este momento no me estaría acordando cómo se llama, pero ya Faro del Fin. Sí, probablemente se llame Faro del Fin del Mundo, pero vamos a buscarlo perfectamente, así le dejamos a nuestro... Se llama El Faro del Fin del Mundo. Sí. ¿Y el arroba es? Ya te digo. ¿Cómo veo el arroba? Y míralo, ¿no tiene una arrobita? No. A ver. Permiso. Vos sabés más de esto que yo. Pero sí, tenemos una página de Facebook. Es t.m barra Faro del Fin del Mundo. Si lo pones así en el enlace te abre el desktop. Es t.m barra Faro del Fin del Mundo. Es el Telegram nuestro. O si no pones telegram.me directamente en vez de la T sola. O si no pones el Faro del Fin del Mundo en Facebook también estamos. En Facebook también estamos. Sí, Facebook y en Telegram. Son las dos redes que por ahora manejamos. Y la idea, de este programa es hablar un poco desde el del lado científico de lo que se habla usualmente en la televisión o en los medios en general, y hacer un poco de divulgación, digamos, de alguna manera. O darle un enfoque más científico a las noticias científicas, si se quiere. Y por ahí sin caer tampoco en una abstracción que no se pueda entender, digamos. Claro, como decir, van a abrir un portal dimensional a no sé dónde, y en realidad no, estaban chocando partículas, o sea... o sea, sin irnos a un lenguaje demasiado... técnico. Poder hablar de estas cuestiones hacer un poco de difusión, Hacer un poco de difusión, por ahí también incluso darle esta idea de vuelta de rosca, pero... Está muy bueno. Nos vemos el próximo directo.
Ah, listo, buenísimo. Ya activé las notificaciones. Perfecto. En 2 semanas, sí. o sea, cada 2 sábados Sí. nos conectamos. Así que este sábado que viene no, el otro. El otro que estamos. Y si no, pueden buscar en YouTube, están los videos anteriores. Ah, en YouTube también están los videos anteriores. Si querés mirar o algo, se puede. Claro, generalmente lo subimos el sábado que no estamos al aire, subimos este programa a YouTube. Bueno. Bueno, ya estaríamos. Claro, estamos terminando. Terminando, porque así que la idea era esta, de contar un poco del nuevo proyecto que se está dando en la Luna, que es muy interesante. Conjunto internacional, sí, y que vuelve a. Bueno, creo que también, lo que cerrábamos esta idea del SpaceX. Gracias por el follow. No sé cómo se lee eso, Chico, tal vez. Chico 21RA. 21RA. Sí. Bueno. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Listo. Y bueno, era esto, ¿no? Cómo se está laburando de vuelta, y esperemos que esto sea una nueva inversión en el mundo científico-tecnológico, y de que acá sigamos innovando y creciendo, ¿no? Claro. Que como humanidad, que es una de las cosas más lindas, ¿no? Sí, es algo que a mí desde chiquito me ha gustado, es la idea esta del progreso tecnológico. Sí. Me lo perdí. Y Nacho, qué sé yo. Después lo puedes ver igual, el sábado que viene lo subimos. Sí. Ah, bueno. Listo. Ya te vamos a llamar de vuelta para que vengas. Para lo que esté mirando, el que está comentando en este momento es el hermano de Fernando. Que estuvo participando en uno de los videos. Que estuvo participando en uno de los videos y no está drogado. No. Listo. Bueno, entonces no queda más que despedirnos y darle el fin del mundo. Sí. Yo soy Francisco. Fernando. Él es Fernando. Y bueno, y esto fue todo, gente.